Estamos viendo el cuarto punto de parejas de bendición y hemos estado viendo varios puntos. El cuarto punto es consejos sabios antes de entrar al cortejo. Y hemos hablado sobre cuídate de caer en el enamoramiento. Hemos hablado bastante sobre ese punto. Hemos hablado un segundo punto, cambia tu manera de pensar en cuanto a las relaciones no saludables. Y hemos hablado también acerca de ello. Hemos hablado también, saca provecho de tu soltería. Mientras estamos solteros, veamos como una linda oportunidad que Dios nos ha dado para prepararnos en muchas cosas que van a ser importantes para el matrimonio, y aun cuando de repente no entremos al matrimonio, hay otras cosas más que se vienen más adelante. Entonces, y hemos visto la semana pasada, cultiva la verdadera amistad. Si puede prender la luz, gracias. Cultiva la verdadera amistad. Y hemos hablado también en cuanto a ello, ¿qué es cultivar la verdadera amistad? Tener bien claro la diferencia entre amistad e intimidad. Fomentar la inclusividad y no la exclusividad. Buscar oportunidades para servir y no para entretenerse. Y terminamos la semana pasada viendo un punto más, cómo prepararse para el cortejo, hablando sobre el punto F, o creo que es el punto el punto E, guarda tu corazón de toda contaminación, ¿no? Y eso es lo que vimos la semana pasada, y vimos de que sobre toda cosa guardada, Dios quiere que guardes tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, debe ser nuestro corazón un manantial de agua fresca del cual deseo beber a diario. Del corazón mana la vida. Entonces, vimos algunos puntos que contaminan entonces nuestro corazón. Hablamos sobre el encaprichamiento, que es la respuesta pecaminosa ante la atracción. Cuando algo o alguien toma el lugar de Dios, no nos deja dormir, pensamos, nuestro corazón hace tic-tac, tic-tac cada vez que vemos, de tal manera de que usurpamos el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y hablamos bastante de ello y con algunos consejos. Entonces, el encaprichamiento contamina nuestro corazón y Dios quiere que lo guardes. Hoy día vamos a ver los dos puntos más que nos van a dar luz. ¿Qué cosas contaminan el corazón? Entonces, si algunos han traído su material, seguramente varios se han olvidado, pero si no pueden escucharlo, en casa lo tienen. Otra cosa que contamina el corazón, no solamente el encaprichamiento, el endiosar a algo o a una persona, sino también lo que contamina nuestro corazón es la lascivia. Si el encaprichamiento es una respuesta pecaminosa ante la atracción, la lascivia es una respuesta pecaminosa ante las relaciones sexuales. Pero ojo, no porque el sexo sea pecaminoso, el sexo no es pecaminoso, lo que es pecaminoso es la lujuria, ¿no? Hay un libro muy interesante que les animo a leer a los jóvenes, que escribe Joshua Harris sobre el sexo no es lo pecaminoso, sino la lujuria, ¿no? Y es eso, hermanos. La Biblia nos enseña, a través de muchos pasajes, cómo este pecado puede contaminarnos. Y podemos dar todo un estudio, sería acerca de lo que es la lascivia, ¿no? La lascivia, estoy corrigiendo la hermana Marta, sí, la lascivia, ¿ok? Y sí, hermanos, podemos dar todo un estudio, y hemos dado ya algunos estudios en cuanto a ello, pero podemos leer, por ejemplo, vamos a ver solamente un pasaje, quizás el pasaje, uno de los tantos conocidos. Vamos a abrir a Mateo capítulo 5, pero hermanos, este pecado, a diferencia de otros pecados, hermanos, afecta tremendamente nuestra vida. Y la Biblia enseña de que cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, el pecado sexual lo ve como algo muy especial en sus consecuencias dañinas, a diferencia de otros pecados. Y la Biblia nos advierte bastante, ¿no? Huye de la fornicación, ¿ok? Dice
Honroso sea en todos el matrimonio, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Entonces, es un pecado que contamina, y es interesante, lean Corintios capítulo 6 y lean el contexto, por qué el pecado sexual, a diferencia de otros pecados, atenta contra el propio cuerpo, porque Dios no ve que estamos tan unidos con el Señor. Cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos tan unidos con el Señor, que una fornicación es un rechazo monstruoso a esa unidad que tiene Dios con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Parece que el único pecado, todos los pecados afectan, pero es el único pecado que tiene unas consecuencias, es un rechazo a esa unión que tenemos con el Señor. Pero sería, como digo, otro tema, pero lo que quiero que capten solamente en este momento en la lectura que vamos a hacer es que la lascivia contamina nuestro corazón. Mateo 5, versículo 27 al 30, Jesús dijo esto: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, hermanos, Jesús está teniendo palabras bastante fuertes, y las comparaciones que va a usar van a ser tan radicales, porque Jesús sabe que este pecado va a contaminar de una manera la pureza de nuestro corazón como otro pecado. O sea, lo que quiero decir que este pecado, ¿cómo va a contaminar tanto nuestro corazón? Que ante este pecado Jesús va a darnos pues unas comparaciones o unas enseñanzas muy radicales, ¿no? Porque la pureza de nuestro corazón aquí está en juego. Entonces, la batalla por la pureza de nuestro corazón es una batalla feroz, de vida o muerte, y es por eso que usa una metáfora tan radical como el sacarnos el ojo derecho. ¿No parece una metáfora muy radical? ¿No? Pero el Señor no está diciendo que en realidad te saques físicamente tu ojo derecho. No está diciendo ello. Pero lo que el Señor está diciendo pues es que practiques, ¿cómo se llama? Como dice aquí, pero su intención del Señor no es que se practique la mutilación externa, sino que luchemos por un corazón puro, con tanto radicalismo como lo sería sacarse un ojo y cortarse la mano. Entonces, ¿qué medidas radicales estarás dispuesto para guardar la pureza de tu corazón? Entonces, cuán importante será guardar nuestro corazón con este pecado, ¿no? Y como vuelvo a repetir, podríamos dar todo un estudio, pero para el momento que estamos estudiando, en nuestra soltería, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Y como jóvenes, tenemos nuestras propias debilidades, aunque siempre hemos enseñado, en realidad, que el sexo, todo el mundo es débil, pero como jóvenes tenemos que estar cuidándonos de ello, porque este pecado contamina de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, esto contamina nuestro corazón. Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas que debemos guardarnos: sobre el caprichamiento, una respuesta pecaminosa ante la atracción; la lascivia, una respuesta pecaminosa ante las relaciones sexuales. Hay que cuidarnos. Y por último, algo más interesante fue aprender esto: la autocompasión también contamina nuestro corazón. Y hermanos, vamos a prestar atención a lo que vamos a hablar sobre la autocompasión. Si bien es cierto que estamos hablando en el contexto de tener una pareja de bendición, pero también estos principios son aplicados para nuestra propia vida, aun cuando estemos casados ya. ¿Ok? Así que no lo veamos simplemente, este es un tema para los jóvenes nada más, o para los solteros. No. Vamos a sacar principios también que nos van a servir para aplicarlo en nuestra propia vida, poder cuidarnos también de los demás, cuidarnos unos a otros. La autocompasión.
¿Qué queremos decir con la autocompasión? La autocompasión es un sentimiento que contamina. ¿En qué sentido? La autocompasión es una respuesta pecaminosa ante la adversidad. En este caso, en el contexto que estamos hablando, por ejemplo, ante la soledad. Cuando uno está pasando por adversidad, fácilmente uno puede dejar de mirar a Dios, dejar de mirar que Dios es soberano, justo, y comenzarse a lamentar de la situación que uno está pasando. ¿Ok? Y en esa situación de quizás de depresión, de lamento por la situación que estamos pasando, caer en autocompasión y comenzar a actuar incorrectamente. Porque situaciones así, si no actuamos correctamente ante momentos así y no miramos a Dios en un momento difícil que nos toca vivir, pues podemos reaccionar incorrectamente, olvidándonos primeramente, porque dejamos de mirar a Dios, que Dios es soberano. ¿Sabe por qué está permitiendo esa adversidad? ¿O por qué Dios nos está concediendo lo que tú estás queriendo? Porque cuando uno cae en la autocompasión, una respuesta pecaminosa ante una adversidad, ante una soledad, por ejemplo, que los jóvenes comienzan de repente a decir, está pasando el tiempo y no me estoy casando. El enemigo es muy astuto. Y cuando comienzan estos sentimientos de autocompasión, sobre todo cuando comenzamos a compararnos con los demás, ¿por qué a mí me va así y a los demás le va bien? ¿No? Hoy todo el mundo se está casando. Si no tenemos una respuesta correcta ante ello, ante esta adversidad, podemos desesperarnos, apresurarnos. Y es por eso digo de que la autocompasión es una respuesta pecaminosa ante una adversidad o ante la soledad, ¿no? Entonces, indudablemente, cuando pasamos un momento difícil va a haber dolor, porque somos humanos también. Pero como alguien dijo, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrir es tu opción. Sí, es muy diferente. El dolor es inevitable cuando te toca pasar algún momento difícil, pero el sufrir va a ser tu opción. Porque si en el momento difícil que te está tocando pasar, tú miras al Señor, vas a poder sacar grandes lecciones, que si te quedas renegando, lamentándote o cayendo en este sentimiento incorrecto de autocompasión. Dijo alguien que más provecho sacamos de ojos con lágrimas que con ojos secos. Porque en la adversidad nos toca muchas veces aprender muchas lecciones, ¿no? Entonces, cuán importante es ello, ¿no? Así que, y al final, hermanos, la autocompasión al final es orgullo. Dijo un siervo de Dios, hermano John Piper, dijo lo siguiente, que la jactancia es la respuesta del orgullo ante el éxito. Y la autocompasión es la respuesta del orgullo ante el sufrimiento. Yo merezco ser considerado por los demás, que todos me miren en mi situación porque estoy sufriendo. Todos me tienen que entender y comprender. Y quiero ser en ese momento el centro de atención. Y podemos caer fácilmente en ello. Y como jóvenes también podemos desesperarnos, mirarnos, y el problema está cuando nos comenzamos a comparar con los demás. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los demás le está sucediendo así y a mí no? Entonces eso contamina nuestro corazón y ya no nos hace ver con objetividad las cosas. ¿Ok? Entonces, cuán importante será entender ello, ¿no? Más bien cuando pasamos un momento de adversidad, ¿qué nos enseña la Biblia? Si estás pasando por un momento de soledad, que piensas que nadie te entiende, nadie te comprende, o un momento de adversidad, más bien es una oportunidad para que aprendas a estar a solas con Dios. En la cena del Señor hoy día escuchábamos que el Señor Jesucristo
pasó también un momento de soledad, ¿no? Nos hacía pensar el hermano, el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Fue obediente, haciendo muchas cosas en obediencia a su Padre. El mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Me puse a reflexionar mientras escuchaba el nacer del Señor hoy día esto, pero en un momento en su vida, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero nosotros aprendemos que el Señor Jesucristo en ese momento tan difícil para Él, ¿cómo se refugió Él? Quiso estar a solas con Dios, ¿no? Quería estar a solas con Dios. Yo creo de que cuando estamos a solas con Dios y comenzamos a mirar a Dios, es el momento en que Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Y vamos a evitarnos de caer en la autocompasión, que esto contamina el corazón. ¿Ok? Contamina el corazón. Así que, Hebreos 4, si miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice Hebreos 4. Recordemos al Señor Jesucristo que Él todo lo que hizo fue un ejemplo para nosotros, ¿no? Hebreos capítulo 4 dice esto. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice así, ¿no? Por tanto, ¿estamos ahí todos? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sí nos entiende lo que podamos estar pasando. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nos salteamos también al capítulo 7, versículo 25, por lo cual dice, capítulo 7, versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Hay alguien que te podrá entender cuando estás pasando un momento de adversidad, de soledad? ¿Quién te podrá entender? El Señor, ¿no? Y eso es lo que nos dice aquí en este versículo, ¿no? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Entonces, tres cosas que pueden contaminar nuestro corazón, hermano. Y cuidémonos de mirarnos a nosotros mismos. El engreimiento, la lascivia y la autocompasión, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Examinémonos y mirémonos cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a repartir, sí, ahora los materiales para esta clase. Si pueden repartir por este lado también, por este lado, si podemos repartir. Estamos viendo el cuarto punto, consejos antes de entrar al cortejo, ¿no? Entonces, terminamos de ver el punto E, que es guarda tu corazón de toda contaminación. Entonces, como solteros, hermanos, estemos cuidando nuestro corazón de todas estas cosas que contaminan. Vamos a entrar al punto F. Esto va a ser también muy importante, hermanos, y vuelvo a repetir, lo que vamos a aprender a continuación no solamente es para los jóvenes solteros, sino también para los mayores, para los casados, porque vamos a encontrar principios muy interesantes, hermanos. ¿Qué debemos aprender también antes de entrar al cortejo? Aprender a reconocer lo que realmente vale en una persona. Si todos han recibido ya, ¿sí? Ok. Aprender a reconocer lo que realmente vale en una persona. Hermanos, nosotros fácilmente nos dejamos impresionar por lo que ven nuestros ojos, ¿no es así? ¿Ok?
fácilmente nosotros nos dejamos llevar por lo externo, ¿no? Aun cuando el Señor nos enseña en su palabra que Dios no mira lo que mira el hombre, ¿no? Lo que mira el hombre es lo de afuera, pero Dios que mira lo de adentro, mira lo del corazón, ¿no? ¿Recuerdan la historia cuando fue enviado Samuel para escoger al que iba a ser rey de Israel? ¿No? Fue donde el padre de David, Isaí, ¿no? Fue donde Isaí. Y bueno, Isaí hizo llamar a todos sus hijos, y bueno, sus hijos eran pues fuertes, guerreros, victoriosos y todo ello, ¿no? Y Samuel el primero lo vio y dijo, este es el ungido, ¿no? Y Dios dijo, no, no es. Y así fue pasando, interesante la historia, ¿no? Al final pasaron todos los hijos, estaban en la casa, y ninguno era, ¿no hay alguien más aquí? ¿No hay alguien más? Bueno, sí tenemos ahí un pastorcito. Sí, no está, que está ahí trabajando en el campo, y bueno, según la historia lo hizo llamar, y Dios le dijo, es eso. Y ahí el Señor le enseña esto a Samuel, ¿no? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿no? Porque, hermano, no todo lo que brilla es oro, pues, hermano. ¿No? Hay un dicho muy sabio, ¿no? Porque puede ser fantasía también, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Así que, hermanos, los hombres, siempre, se han cansado de escucharme, siempre lo digo, los hombres se enamoran por los ojos, las mujeres por los oídos. ¿No? Sí, es verdad eso. Los hombres se enamoran por los ojos, decía. Yo la primera vez que vi a Charito, tenía 18 años, la primera vez, y la segunda vez que la vi fue después de 2 años, o sea, alguna vez nomás. Y bueno, yo cuando la vi, ya me impresionaron pues sus ojos, tenía su pelo rubio hasta por aquí, me acuerdo. Ella definitivamente, a mí, yo me impresioné por los ojos, ella volteó, de contra desapercibido porque ella fue por los oídos, ¿no? Yo sí me quedé impresionado, de manera que 2 años después que ella llegó aquí, cuando yo la vi, esta chica la conozco hace 2 años. ¿No? Exactamente, ¿no? Y es eso. Pero, hermanos, dejarnos llevar por los sentidos no es necesariamente una manera sabia de poder decir y calificar esta persona es así. No necesariamente, ¿no? Entonces es muy importante entender pues que si dejamos llevarnos solamente por lo externo, bueno, lo físico se va a acabar. Yo siempre aprendí esto, dice que el tiempo es un excelente olvidador, pero es un pésimo embellecedor. ¿No? El tiempo es un excelente olvidador, pero es un pésimo embellecedor. Porque pasando el tiempo, la ley de la gravedad, todo se cae. Sí. Todo se cae. No es así, si nosotros nos dejamos llevar. ¿Sí? Yo tenía un pechazo antes, pero la ley de la gravedad se cayó el pecho. Entonces, así que de repente tú te estás enamorando, de repente cuando uno mira por primera vez a una persona se deja llevar por los ojos, pero tienes que preguntarte, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿realmente qué es lo que me está gustando esta persona? ¿Lo que hay detrás del vestido? ¿Eso es lo que realmente me está cautivando? ¿Qué me está llamando la atención, no? ¿No? Los pectorales, los bíceps, todas esas cosas, hermanos, al final todo se va acabando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a perdurar al final? Entonces, cuán importante es como solteros aprender a reconocer lo que realmente vale en una persona, ¿ok? Lo que vale en una persona y qué es lo que realmente va a perdurar, va a seguir para siempre, ¿ok? Va a seguir a lo menos en toda esta vida, ¿no? Entonces, Dios quiere que valoremos aquellas cualidades que perduran. Por ejemplo, conocer el carácter y la actitud de la persona. Vamos a hablar sobre ello. Estas cosas no tienen que ver tanto con lo físico, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que impresiona a los ojos es más que todo lo externo. Pero el carácter y la actitud, eso es lo que va a prevalecer. ¿Ok? Es muy importante ello, ¿no? Así que, y en esto radica también la solidez, por ejemplo, una decisión tan importante. Puede recibir a Cristo, ¿con quién me casaré? En esto va a radicar el matrimonio, ¿no? Porque lo que va a edificar el matrimonio, ya hemos repetido en toda esta serie de estudios, no es la casa bonita que te has comprado, la casa estreno que estás llevando a tu matrimonio, ni la cuenta bancaria.
ni los muebles de Saga Falabella que te hayas podido comprar o de Ripley. No, esas cosas no van a edificar tu hogar. Lo que realmente va a edificar tu hogar es lo que tú vas a llevar como persona. Eso es lo que va a edificar el hogar, el matrimonio. ¿Ok? Cuán importante es ello, ¿no? Como dijo Joshua Harris, ¿no? Debemos concentrarnos no solo en encontrar a la persona adecuada, sino más importante aún, debemos concentrarnos en convertirnos nosotros en la persona adecuada. Entonces, cuán importante va a ser entonces hablar sobre el carácter, hablar sobre la actitud, y de eso vamos a hablar en estas reuniones. Y como digo, esto no solamente va a ser para los solteros, esto va a ser muy importante también, hermanos, el poder aprenderlo nosotros aún como adultos, como mayores, como padres, ¿ok? El carácter. Interesante lo que dice un pensamiento que me impactó, dice, la reputación es lo que otros piensan que tú eres. El carácter es lo que Dios sabe que tú eres. Hay una diferencia entre la reputación y el carácter, ¿no? Y toda la gente ama tener una buena reputación. Y porque amamos tener una buena reputación, eso nos ayuda a lo menos a guardar una buena imagen, pero no necesariamente tu reputación es tu carácter. Porque tu reputación es lo que la gente piensa que tú eres, pero tu carácter es lo que Dios sabe que tú eres. ¿Ok? También me dio luz saber que carácter es lo que eres en la oscuridad cuando nadie excepto Dios te está mirando. Eso es realmente tu carácter. ¿Ok? Hay un libro que siempre yo recomiendo que lo puedan leer, sobre todo los varones. Este libro, cuando yo lo leí, decía en la introducción, el autor decía esto: cuídate que este libro no lo vaya a encontrar tu esposa, porque si lo encuentra tu esposa, el hombre frente al espejo, no te lo perdonará. Y este libro enseña muchas cosas, pero este libro me hizo ver algo muy interesante, ¿no?, sobre la reputación. Dice que muchas veces en la iglesia más hacemos las cosas por reputación que por santidad. Estamos dispuestos a no mentir, pero más que todo por guardar una buena imagen que más por temor a Dios. Y es por eso que muchas veces más dejamos de hacer las cosas por nuestra mala imagen, ¿no? Judas, por ejemplo, se suicidó al final, ¿por qué? Se sintió mal consigo mismo, lo he traicionado al Señor. No resistió sentirse mal porque vio su fechoría que había hecho, su pecado, como un fracaso personal. Entonces, ¿qué estaba pensando más él? En su reputación, ¿no? Mientras que Pedro, vemos otra cosa, ¿no? Él se arrepintió. Entonces, ¿cuán importante va a ser ello, no? Entonces, hermanos, cuando estamos hablando del carácter, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando no de tu parte externa, estamos hablando de tu parte interior. ¿Ok? Entonces estamos hablando de esa parte interna, ¿no? Tu reputación se puede conocer en una hora, pero tu carácter en un año. Se tiene que convivir para poder conocer realmente cuál es tu carácter. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer entonces en este día es: ¿se puede reconocer, se puede saber cuál es el carácter de una persona? ¿Ok? ¿Cómo podemos pasar por encima de la imagen y la reputación para captar un breve destello de quién es realmente la persona? Entonces, ¿se puede conocer? ¿Se puede saber? La buena noticia es que, hermanos, aun cuando esto pertenece a la parte interna, la Biblia sí nos da buena noticia de que hay destellos que la persona puede reflejar en el externo como una realidad de su vida interior. Y hay promesas inclusive. Cuando leía esto me acordé de este proverbio, yo les animo a que podamos buscarlo, Proverbios capítulo 20, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, vamos a estar juzgando a las personas, pero Dios sí nos quiere dar discernimiento. Proverbios el capítulo 20, versículo 5, dice así. Yo leí este versículo en varias versiones porque no lo entendía cuando yo lo estuve leyendo. Decía: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido, que dice, lo alcanzará.
Y leyendo en varias versiones, si tú no entiendes un versículo, te doy un consejo. No necesitas saber griego, no es malo el que quiere aprender griego, hebreo, pero si entiendes un versículo no lo entiendes, ¿no? Entonces, una manera de poder entenderlo, ándate a otras versiones. Es muy importante tener varias versiones. Dios habla hoy, la nueva versión internacional, hasta las versiones católicas, tenerlas, y la suma de esos versículos te da el sentido. Y lo que en realidad, buscando en todos los versículos de otras versiones, el versículo te dice esto, el consejo dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Lo que te está diciendo este versículo es que el hombre, sus verdaderas intenciones las tiene bien ocultas, y que es difícil alcanzarlas. Como aguas profundas, dice, ¿no? O sea, su consejo, su intención está bien escondido, y es como aguas profundas de quererlos alcanzar. Pero el entendido, que dice, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Y quién es un hombre entendido? ¿Quién tiene discernimiento? El que continuamente está escudriñando la palabra de Dios. El continuar estudiando la palabra de Dios te va dando discernimiento. El estar en continuo estudio, estar en comunión con las personas, te va dando una mayor intuición inclusive, ¿no? Dice que la intuición es la capacidad de poder sacar conclusión con poca información. Esa es la intuición. La capacidad de sacar conclusión con poca información. Pero para que tengas esa capacidad, tienes que tener una larga experiencia, ¿no? De estudio y todo ello. Entonces, ¿es posible poder reconocer el carácter de una persona, la actitud de una persona? Entonces, vamos a ver que sí. Entonces, hay ciertos indicadores que nos pueden dar luz, ciertos destellos. ¿Cómo es el carácter de esta persona? Entonces vamos a ir viendo algunos de ellos. Por ejemplo, uno, ¿cómo se relaciona esta persona con Dios? Es una pregunta muy importante que hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué luz recibo de esta persona cuando puedo hacer esta pregunta? ¿Cómo se relaciona esta persona con Dios, ¿no? Porque es muy importante conocer a una persona cómo es su relación con Dios, por una verdad fundamental que enseña la Biblia. ¿Qué garantiza que alguien me va a amar correctamente? Me va a amar verdaderamente y no me va a querer hacer daño. Si esa persona primeramente me da testimonio que ama a Dios. Si ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, ¿qué va a salir de esa persona? ¿Cómo va a amar a su prójimo una persona así? ¿No? Como dijo Lutero, ama a Dios y vive después como quieras. ¿No? Ama a Dios y vive como quieras. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, vivir como quiera, ¿cómo va a ser? Vivir como Dios quiere, ¿no? Entonces, ¿cuán importante será esto, no? Y hermanos, y acá es muy importante considerar lo siguiente. Cuando digo cómo se relaciona esta persona con Dios, no estoy diciendo simplemente que esta persona sí es salva o no es salva. No, esto va más allá que esto. No basta decir que una persona es salva, porque alguien puede profesar ser de Cristo y recibirlo a Cristo, sino que esa persona pueda darte testimonio de cuán enamorado está de Dios. Y se puede reconocer una persona en su lenguaje. ¿Qué te comparte cuando habla? Cuando está a tu lado, ¿qué sale de sus labios? Si siempre te está hablando de Dios, de lo que está aprendiendo de Dios, de lo que conoce de Dios, quiere decir entonces que no se está dejando impresionar por ti. Su corazón habla, dice que la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Cuán importante es poder ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con Dios, ¿no? Entonces, cuán interesante es poder entender ello, ¿no? Contaba la esposa de Jim Elliot, el mártir de Jim Elliot, la hermana Elizabeth, que todavía vive, que es la cuñada de don Heriberto, que ya pasó a la presencia del Señor. Dice que una de las cosas que le gustó de Jim Elliot es que cuando ellos se reunían para encontrarse, mientras él la esperaba a ella, dice que él hacía tiempo memorizando versículos. Y eso a ella le impresionaba.
¿no? Porque eso le reflejaba mucho de su conducta, ¿no? ¿Ok? Entonces, muy importante es ello. Entonces, ¿se puede conocer a una persona en cuanto a su carácter? Bueno, cómo se relaciona con Dios, ¿no? ¿Qué es su conversación, no? Cómo es su testimonio entre los creyentes. Entonces podemos ver varias de estas cosas, ¿no? Pero de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? 2. ¿Cómo se relaciona esta persona con los demás también? Es otra manera de poder recibir destellos de cómo es su carácter. ¿Cómo se relaciona esta persona con los demás? Primeramente con las autoridades. ¿Cómo reacciona esta persona? ¿Cómo responde a las personas que están en posición de autoridad? ¿Es obediente, es sumiso? ¿Cómo es con su jefe, con su pastor, con sus autoridades? Con las autoridades que Dios le ha puesto, ¿no? Hay algo importante que tenemos que entender, hermanos. La Biblia nos enseña que no nos ha hecho seres independientes. Dios desde un principio nos enseña que nos ha hecho personas para que viviéramos realmente con responsabilidad ante los demás. Desde ya nuestra primera responsabilidad es ¿con quién, hermanos? Es con Dios. Pero después Dios nos ha puesto autoridades humanas. Desde que nacemos, ¿a quién nos pone como autoridades en nuestra casa? A nuestros padres. Entonces, no tenemos vidas independientes, hermanos. Dios nos ha hecho para que nosotros tengamos responsabilidad con los demás. Y donde vamos a ir siempre vamos a encontrar autoridades. En tu trabajo, ¿ok? En tu iglesia tienes autoridades también. Entonces, una persona refleja su carácter, cómo responde a las autoridades, muy importante. ¿Cuál es su conducta entre las autoridades? Eso muestra ya un rasgo. Si es sumiso, obediente, es muy importante ello, ¿no? Dios quiere que se respeten las autoridades porque son puestas por Dios, ¿no? Y hermanos, ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿Qué hay detrás de la sabiduría? ¿O qué hay en la sabiduría de Dios cuando pone las autoridades? ¿Para qué Dios ha puesto las autoridades? Para infundir temor a quién, hermanos. ¿Al que hace lo bueno o lo malo? Al que hace lo malo. Porque el que está haciendo lo malo, ¿qué es lo que menos le gusta? ¿Con quién menos le gustaría ser encontrado cuando está haciendo lo malo? Un ladrón, por ejemplo, ¿con quién menos es que le gustaría encontrarse cuando está robando? Con un policía, pues. ¿No? La autoridad Dios ha puesto para el que está haciendo lo malo, pero para el que hace lo bueno, no. Y siempre debemos preguntarnos, ¿no? Lo que estoy haciendo, ¿es tan transparente y tan tranquilo que no tuviera ningún temor si me encontraría alguna autoridad? Lo que estoy haciendo, ¿no tuviera ningún temor si vendría en ese momento hermano Pedro, hermano Giovanni? ¿Estaría tranquilo? Entonces pensemos en ello. Es una manera de poder evaluar, ¿no? ¿Cómo es mi respuesta ante las autoridades? Y cuán importante será entender ello, ¿no? Entonces podemos hablar más, hermanos, en cuanto a esto, pero ¿cómo es mi respuesta ante las autoridades? Es una manera que refleja el carácter, ¿no? Los padres también. ¿Cómo me relaciono con mis padres, no? Así como un joven trata a su madre, así tratará a su esposa. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros padres? Es importante será ello. Eso refleja tu carácter, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros padres? Entonces, esto nos va dando luz. Y esto no lo conoces de la noche a la mañana, ¿no? La reputación, por eso podemos conocerlo en una hora. Pero el carácter va a demandar tiempo. El carácter lo podemos conocer en un año cuando comenzamos ya a convivir. Por eso que decisiones apresuradas no nos ayudan, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta persona también con el sexo opuesto? ¿No? Hay una diferencia entre la amistad y coqueteo. ¿La Biblia nos enseña a ser coquetos o ser amigables? Ok. La Biblia nos enseña a ser amigables, ¿no? ¿Qué podemos pensar de una chica que siempre quiere tener la atención de los hombres? ¿Ok? Entonces hay ciertas cosas externas de comportamiento que van dándonos luz, que nos está reflejando algo de carácter, ¿no?
¿Qué podemos pensar de un joven que no tiene control de sus ojos? ¿Ok? ¿Cómo se relaciona con el sexo opuesto? Sus ojos. Entonces, ¿cómo es nuestra conducta con el sexo opuesto? Entonces, esto nos va dando reflejos, destellos de cómo es el carácter, ¿no? Al ver cómo se comporta con los demás. Y algo más, hermanos, con los compañeros, ¿no? Es muy conocido ese dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Se puede conocer una persona su carácter sabiendo con quién se junta. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Porque siempre las personas con quienes nos juntamos siempre van a influenciar. ¿Ok? Siempre van a influenciar en los demás. Yo siempre les he enseñado estas dos cosas. Hay dos cosas que influyen en nuestra vida. De aquí a 5 años tu vida será tan igual como es ahora, excepto por dos cosas: los libros que leas y por las personas con quienes te juntas. ¿Ok? Y van a repercutir, para bien o para mal, con quienes te juntas, ¿no? Estaba leyendo en estos días selecciones. Miren, estaba leyendo sobre las dietas. Y decía un estudio que para guardarse de caer en la obesidad, porque hoy día hay esa problemática, la obesidad, y trae una serie de enfermedades y todo ello, ¿saben lo que decía? Que han hecho un estudio después de 30 años, que en un 52 o 56% de las personas que andan con obesos van a ser obesos también. Esa probabilidad. Y los cónyuges, el cónyuge, ¿sí? Está cónyuge, ¿no? Digo mal esta palabra también. Que su esposo es obeso, tiene un 30 y tanto % de que también va a ser obeso. Ahora, bueno, no estoy hablando aquí de nutrición ni nada de ello. Simplemente lo que quiero decir es esto, de que si aún este tipo de compañías puede afectar de una u otra manera, entonces la Biblia nos enseña de que es muy importante poder ver con quiénes me junto, ¿no? ¿Un sano puede contagiar a un enfermo? ¿Puede contagiar su salud a un enfermo? No. Pero un enfermo sí puede contagiar a un sano, ¿no? Entonces, hermanos, dijo Tozer,